Shapamba, Shapamina, Polina, Ameayu, Mahina, bueno, mañana de Viñando, programa entero, se va a ir a vagina, acá, natural, hermano, opera. En el pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapúa, vive Peina, Yepuita son para TV, y ahí me invita allí, Nivey, APC, Aguinuco, Temia, Popeguan, Nivey, Pastor Sergio, David, Nivey, Peina, Yepuita son para TV, pero ya vete, mapen de lomo, Ari, vete, y abrazo, rompe espalda, o timbo pa, y ajá, imagina, o timbo camisa lomo. Fuerza, bendición entero, ya imagina, edición número 701 de Dorado, hermano, fuera 701, ya van de allá, ahorita 700 y te imagina, segunda de Corintios, capítulo 7, ya joputu, ya jaolo, y también catumbo y yo, te imagina, Peixama 595-985, 162-975, ya ni pumbo grupo peguá, ya hoy tema al día, a ver, enio a la hora, y ve, no, entonces yo puedo llamar más mensaje y ahí pureñe, en pure hija, Peixa, iñe ponando y fuera, la mensajitos y nada, va a girurea de oración, o girurea de estudio, sí, pa, de todos lados ya reco, hora tras hora, día tras día. Oye, tema, güey, llegue entero, vete a beta pichacuera, ve, está, oye, pues vete de calidad, de audio, esa lo estamos vibrar la, está, lo está, oye, pues vete la edición número 700 y Valego para todo seguido. No, estos son todos los, hago la de oyentes, pero allí pues vete, ahora va para bueno, ya que hay uja vejina veje, ka hija torane. Ewa, tayo mayo mo ata be se te vela ya se ta we, ya rapa te do Paraguay. O haga y ya mo se te akwe saco ve con anya pole malo y tan la o paibio o pululu pan de la y se mi saqueño fuera na y ñembo que na se fuera tu ma hecho cañi putu y que bueno, de punta a punta Paraguay ve. Cada vieja tora. Radio WhatsApp Upiveja, Pecha ve Facebook, a YouTube, a Telegram, Upive, Pecha lo itañan Erendú, Yanderecha, Emilio Vázquez Peña ahí, Facebook, Veja, cada hija tora o estudio bíblico, cada hija tora es muy YouTube, listo y temo hoy. A WhatsApp ya me mañana el número línea personal, vea, más 595-985-162-975, línea personal. Bouse mío, maná, y pendeñe puto giro y vea línea personal, ya con línea tío ahí. Pende gusta, vean de más. Para ir que, pesajina, más. Sí, claro, si ya estás en 700 audio y si eso se puede comprobar, entonces sería un récord en Paraguay. Sí, pero acá nadie lleva en cuenta eso, man. Claro que se puede comprobar. Bueno, voy a con la YouTube. Voy en la YouTube. Pues vengo, oye, ¿qué tal? Anga oye contatas y nada. Pues anga oye grabar y nada, Pastor Sergio, y 13 y nada, ya creo que 697 videos más ya de Pastor Sergio. Ahorita Pastor Sergio. Tres veces a la ahorita las 700, pues a pe contar, no ve contar. Va, vigoroñe en Bareita, va. Y si es así que si hay 700 entonces también va a ser un récord. Entonces ya muchos se estaría interesando en esto, deberían de ser más sinceros. ¿Qué contando, Wilson? Cuenten, edición 700, hermano. Bueno. Y si no, segundas ahí, nosotros cuando buscamos acá con el Pastor Sergio ni con nadie, cuando nos cae reconocimiento, medalla de oro más a ver, hermano, se coge de minte. A minte no se va la tiene logro, a la más a ver no penai, no jamás a ver no lo reconoce, no por hacer 700 audios, enseñanza de Biblia en guaraní. Y bueno, eso bueno, puta, no hay interés, por eso no le coge la culpa. Si a la sociedad paraguaya no le interesa, si a algún grupo que pueda apoyar esto,
concienciar a los pobladores de estudiar la Biblia. Porque ahora no ni conectáis, ahora más vete ni una religión, pero no rechazáis ahí. Este es a religión, no tiene nada que ver con religión. Y si se interesaran realmente, y que tú por lo menos ya podías propaganda, y lo mitame, o conciencia lo mitame al estudio de la escritura, la poco 700 de edición de igual, pero nosotros no buscamos lo eso. Ni siendo que hay premio ahí, no es que hay premio. Y si es un récord, queda ante el Todopoderoso y para los que valoran esto. Por el de premio lo oye estudiado, oye que oye revisado, ni aprender. Ve ahí. Y los que quieran compartir algo conmigo o con el pastor Sergio, adelante, no hay problema. O sea, pero luego no informante para que se sepa, eso es para que se sepa que hay 700 audios, 700 edición y por lo menos ya eres Ayandé, ¿cierto? ¿Quién vio va a tener 700? Bueno, si andar de copa y la comproban de los 700 audios. Por esa razón a lo mejor diga tú, hay un ya hermano ame los 700 audios, pero por lo menos hay que tú he contado mi video, eres cuando tiene idea. Pero yo no voy a poder agarrar y si alguien viene, bueno, Roecha, tengo la de 700 audios. Yo no tengo los 700 porque el teléfono a mí. Arranqué con el Menela con 3 años y sí, 2 teléfonos. En el otro teléfono viejo más apenas lo llevo rara. Pero ahí está en YouTube, ¿qué? Pues revisar, pues contar, pues reconocer, si no me reconocer, Najanio, tranquilo. Y no es mentira, no es mentira, eso es verdad, se va. Ahora, esa pido se ha predicado la escritura, a veces se allá por propaganda. Los que nos siguieron desde que empezamos allá hace muy tiempo, me veía Jaina, 3 añitos de Mago Yajaina. A mí, ellos saben, y los que nos siguió del principio. Bueno, no, tranquilo, si es que no reconocen y que piensan que es pura propaganda, otra cosa. Según la mía apenas tarienda a la pastor Sergio mía apenas te orando ya apoyamos a ver con agua. Pero no. Y algo y que uno le ha pisado, no sé, otro. Ahora si son sugerencias, refutaciones, un día sí lo prestar atención, lo rajar en cuenta, lo estudiar, lo averiguar, lo investigar, tratamos de seguir con el programa. Pero pesa crítica tipo medio que que orero ni en lento o incrédulo lento. Entonces, cada uno saca sus conclusiones. Para eso está la página de YouTube. Cierto, si me pedí, dame los 700, mostrame los 700, no te voy a poder mostrar. La copamos ahí, y cuando pongan jugar. Ahora, lo que importa, hábela o aléalo y tal. La oñe aprendema, lo mitad la bodup mapico y la ojendua con programas o aprender a ya la errores. Antes oigo la objetivo. Pate coyo angan la rojo putisa pues ano la 1000 audio pico ba belleta we so muéveme los 1000 audio. Ahí se hace, ya es cierto, va más esa propaganda me pende yabu. Péchalo está será a qué baro. ¿Y por qué no le cuestionan a los otros? No sé. Obvio hoy ya pues ahí están va YouTube, va en la cuestión no hay un mía. Va eres venir molestar la cada hija Torah. Va es el problema. No pende gustar y la 700 audio, no, pero vi ahí. No, piensa que es imposible que se haga eso. Pero que tú lo lleves forzata. El Todopoderoso permitió. Y que tú o figura haga audio número 1000 ya es samba para belle. Que Yahweh nos ayude. Y si es voluntad, todo ojo minga. Usted pega tu comba es la belleza. Bueno, sí, así que por lo menos fuerza, Pastor Emilio, Pastor Sergio, y por nada, felicitaciones, vamos por más. Ay, sí, ya es sayo, ya es sayo, mira. O sea, y ya la no lleva lo ray, acá es más de felicitar, pega tú. Pecha, no sé, Juan de Nequitija y cosas, pega tú, pues, hoy. Pero bueno. No te sé, oye, mantengo, haría alguno valorar la tembia por ahí.
A veces ya desanimarse la bella, pero bueno, yo sé que hay muchas personas que escuchan, muchas personas que se favorecen, que reciben bendición por este programa. Me anima. Y bueno, ya queda tu eso capítulo 7. Hoy mantengo la agua fiesta y hoy no falta ya la y justo Javi no sea oye pon de ti. A ver, llegó capítulo 7. Bueno. Hasta tragar aire, hasta expulsar aire. 12, 8. Xiaomi. Hay que pregunta ahí, ¿no? Que ponemos ahí. La palabra contaminación, hey. Según la Reina Valera, o no sé cómo figura otras versiones. ¿Con qué tiene que ver? Algunos me están diciendo que tiene que ver con la forma de alimentarnos. ¿Y usted qué opina? Bueno, que ahí ya sana la ñande, ya mañana la ñande contexto. O sea, 7:1, segunda de Corintios. Ahí con Reina Valera ni nada la olea coñande. No pone y yo digo contaminación, hey. Esa mi, eso ahí, a ver. Impidiendo de todas ondas ahí, vea. 7 purificando versión tapea, a ver. Así que, amado, puesto que tenemos. Espera, sí, Reina Valera 1960. Y es bastante hoy, vaina por lo menos. A ver, y ya no que tal así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Contaminación de higo, bueno, está bien, y que tú ya profundizabas, tiene que ver también con la alimentación, pero no está hablando de, entendemos, Eva ya puse la pregunta. Contaminación de carne está hablando, transliterado sería anilla manchar la ñan de cuerpo, anilla contaminar la ñan de cuerpo, pero no se refiere a carne de comida. ¿Me pillaba? Entendemos, Eva lo y nada. Sí, a veces la ñan le preguntan de y especifica, pero más o menos la lectura de pillaba y para las hice. Y si te dijeron que tiene que ver de los alimentos, ya hasta, sí, pero acá en primer lugar lo que te está diciendo es, así que amado, puesto que tenemos tales promesas, toda la promesa que viene del Todopoderoso, de la cual habló el Mesías, de lo cual habló Pablo, el apóstol Pablo Bombo, ellos que somos templo del Elohim viviente, que andan juntar con los yugos desiguales, que deja el templo de Elohim, el espíritu de Elohim vive en nosotros, y todas esas cuestiones. Bella apartana la contaminación, bella apartana la impureza, bella apartana la idolatría, hija penja, estas son a ti pueblo, sepen de tú. Todos son esas promesas del Todopoderoso. Hablares y Pablo. Ya recó con promesas. Oye, ñemo potimina, ñandepe, que o ya kue ñandereje ñande mongu aukripe ñanderete ñamongu añandejewi o peape ñanderete y que ave y oñe contaminave y la ñande espíritu la ñanderekove. Acá me están preguntando si el espíritu es inmaterial. ¿Cómo se podría ensuciar? A ver, o peor pecar. Bueno, porque creo que no habla del Espíritu Santo por el contexto. No, Espíritu Santo. Sí, ñandere coveren, es inmaterial, el espíritu, el que nosotros, cierto, la espíritu ñande yarecua. Yo una vez estuve compartiendo, y hace poco compartí en los grupos, lo que es el Espíritu Santo y el espíritu humano. Para ñande nica tú ya confundí. En este caso, el espíritu humano, ñandere cove, ñande vida, ñande espíritu, ñande ánima. O activar ñande la ñande recove, ñande organismo fuera, la ñande corazón, la ñande rubí,
la ñande apitu un miamo incobe papa la espíritu humano va ñande rute este o peyu ñande te pabe o funcional la ñande organismo pues. Obviamente que Pablo está hablando profundamente de una santidad total. Santidad total. Imagina la objetivo. Santidad de cuerpo y espíritu. Todo el ser de la persona. ¿Por qué? Porque había algunos que, y hasta hoy, tiempo ve, no, en de mañana es santa, es santito, nambre, pero, o aparentante, o se viste, nambre, en de mala, pero en su vida, en su intimidad, en su alimentación, en su pensamiento, en la práctica, en su casa, con su familia, con su esposa, con su esposo, otra cosa. Entonces, no, integridad, o sea, una santidad completa en todo tiempo, en todo momento, en todo lado y con todo tu ser. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Ahí la objetivo. Y que a la ñandere ve ñandere teja la ñandere ve ñande puture ve ya. Bueno, espíritu de vida, exactamente. Ahí está. Y cato muecha ñañe muy pora ku te cove poti porame ñanderu pe yajaijuramo ñeime jamás jovaque, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A ver, Reina Vale. Bueno, no traduce muy puna, o sea, perfeccionar y sí, corregir, ir corrigiendo lo que está mal. Pues perfecto, no, imposible. Uriel, el Mesías ya resucitaría, sí, pues la perfección ni que tuya, güey. Poco, hagan ya va por la perfección, o sea, ya corregí ya. Ya pillado y mancha que upea ya va apoyo contra. Contaminación tiene que ver también a ver y seguri y sí, ya tengo templo, vamos 16 vengo y Pablo y 6:16 y claro y te digo y peningo ñanderu recoveru peningo ñanderu roga templo. La ñande templo, no jala hoy coveno ñande pipe por medio de su espíritu, ñande recovepe, ñande cuerpo, ñande recoveja, éramos la ñande ya recoveriru. Sí, ñeñeja hermano querido, yacaru poti, yacaru sano, haya upe alimento ñanderu ordenada que ñande, anilla ula no ordenada que ñande. Apeape hoy mañana y no porque no para morirse en el versículo a bella peteta pero todo tiene su explicación porque hay mal entendimiento de en la boca de Pablo cuando habla de limpiémonos de toda contaminación, cierto, y de algunos hermanos porque ellos ya seguramente tienen base de estudio exégesis hebrea, para los hebreos, para los israelitas, no solo un judío. No, para todos los israelitas, cuando se hablaba de contaminación, tenía que ver con lo exterior y con lo interior. Allá. Entonces, lare pocoare, jalare uare. Hañandengo a veces ya rape Marcos capítulo 7 allá no el Mesías y la Ikea joñande después bañande después a Palestina, como si fuera que no añande afectáis. El Mesías no era, ese es el propósito del Mesías. Ahí estaban discutiendo de doctrinas. Los fariseos estaban valorando la ley rabínica, mandamiento de hombre o tradiciones de los padres o la obra de la ley y el apóstol Pablo.
Jaecuera upea motenondeja, upea omboeja, ombotakypeja o anular el mandamiento de Elohim. Ñanderute este mandamiento. Han puesto por obra mandamiento de hombre y han anulado los mandamientos de Dios, dice Reina Valera. Bueno, para la discusión un pepe. ¿Y qué es lo que contamina? Lo que sale, ¿de dónde sale? De la mente de los hombres salieron muchas doctrinas inventadas. Vamos a ser mente, y la mente bíblica es el corazón. ¿Sí? Ahora, el problema que destruye la mente de los demás es lo que sale de la mente del maestro. Se cerebro hay purubaino. Hanoino persona no recuella preparación. Se ambo evaino se ha destruido su becuera con la falsa doctrina. Pero la tembi o a la gente. Y estamos hablando de alimento puro. Ese entra en el estómago y después sale por la letrina. Porque el Mesías nunca va a hablar de alimento impuro. Endo huya nunca alimento impuro. Él no violó ningún mandamiento. Tengo documentos que hasta el año 175 los mismos cristianos estaban obedeciendo ese mandamiento de alimentos puros. Porque ellos nunca malinterpretaron Hechos capítulo 10 de la parte donde Oinjabe Pedro hizo, mata y come Pedro. Imagínense, los cristianos, estamos hablando de los cristianos, hasta el año 175 ellos seguían respetando y comiendo los alimentos puros de Levítico capítulo 11. Pero aparece un papa, un obispo, que prohíbe tal cosa. Se Sarain de la Jera y Arecola documento. Y eso fue en el año, creo que se llama Eleuterio el obispo. Bueno, Ñandenda ya respetaba y mapea, pues Ñandenda ya pertenece a los nazarenos, no tenemos nada que ver con Jerusalén, con Israel. Nosotros somos romanos, cristianos romanos. Nosotros somos católicos. Porque ñande ya seguimos y popea a romano ñande me catuve ñande asediatas a cuera ñande perseguitas, ñande problema. Porque los romanos le tenían por enemigo y por traidor a los que practicaban los mandamientos de Israel, porque Israel para ellos era enemigo. Odias y vile a Israel a los judíos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, imagínense que Roma cuando estaba en Israel, hubo varios levantamientos contra ellos de parte de los judíos, eran los más rebeldes. Entero ni sometepa, pero Israel siempre o crearse cuál problema. Acá naciba a los romanos. Tuvieron los romanos que hacer pacto con otras naciones para traicionarle y vencerle a Israel. Por último, Roma fue que destruyó el templo de Israel. Así que había problemas siempre con... A partir de un poquito antes de la caída del templo, más o menos años 60, 65, 70, jueces, hasta no recuerdo si fue hasta 130, 145, siempre hubo algunos problemas de rebelión de los judíos contra Roma. Y entonces, y Roma, bueno, o seguía prácticas judías, o seguía prácticas de Israel, y andé enemigo, va. Entonces, ella por la mi y bueno, ñande, oro, y al Mesías, pero, o que Roma, y entonces, ñande, ya llegando, ya ni ya por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Empezaron a desechar los mandamientos y cambiaron. Pero siguieron creyendo al Mesías, pero o cambias y que la doctrina está y doctrina o cambia. Pues no, con problema con los romanos. Por eso es que, vuelvo a reiterar, que en el 325, el emperador romano, Constantino, habiendo muchos grupos creyendo en el Mesías, más hoy por abajo, el que estaba practicando el cristianismo romano. Ahora pues iglesia católica romana. Imperializar, lo hizo uno con el Estado o apoyar a europeas a la hay contra Pecuera o ayurado. Eso ya habíamos explicado, va a explicar para Moí, Gurilla, Ñepunún, Guaré, Corintio. Eh, ya habíamos hablado de eso. Pues allá ponen de BTI, a BPTI, reseña y llegué, porque hoy en Catuete algunos la ipa jugado en Duina. Por lo que me están preguntando acá si la palabra impureza o palabra contaminación
también tiene que ver con la comida. Porque si es así, hay otro. ¿Qué pasa? Y justamente aunque te explicando. ¿Qué pasa con lo que dijo el Todopoderoso a Pedro? Entonces hay contradicción. No hay contradicción. ¿Entendés? Ahí ven, en donde issue literalmente, eso fue una visión. Porque dele para un poco, para ya tratar aparte del capítulo de Hecho 10, ahí donde Pedro tuvo la visión, y sube el todo, por eso mata, come y Pedro. Porque en de él seguir en leer, Pedro y Uperi, no entendéis, no entendéis, Eva lo icoa, él no sabía qué pasó, no tenía respuesta de esa, porque esa era una visión que tenía un mensaje. Todas las visiones que recibían los apóstoles o los profetas tenían mensaje codificado. Supe cueran maná y que tu jamás o transmití o entendés jamás. Uperie mandenga muitere leina pe hecho ha jore y esena pesa gente de topa Pedro peje isa pues ojo Cornelio mía. Tengo ninda isqueña porque Pedro todavía estaba duro en algunas leyes judías. No hay que ser estamos hablando de leyes judías, no de la ley de Moisés. Leyes judías, leyes rabínicas o practicadas ahí en parte. A las leyes rabínicas veje y sube, la mi judío fuera rabino la enseñanza peón ani que tibete y gentil rogabe evillayo pero donde topamos hay entre los 613 mandamientos va. Entonces por eso que Pablo le agarró a Pedro y tuvieron por ancho es camanao pe ahí ya ñamo peteína la ñande y ñamo nada de acuerdo oigo cosas con gentil y a tu ahí ya poñan de ese y se un mi tradición ese quita hay cosas como judío que nosotros nos pertenece y podemos hacer. Y hay también cosas como judío que no podemos hacer, especialmente de judaizar, o sea, enseñar las doctrinas judaicas, enseñar los mandamientos rabínicos, que solamente era para los judíos, que no están entre los 613 mandamientos, a ni de ya practica set. Pablo, por eso es importante analizar esos y entender tipos de leyes. Porque si no, voy a ver, en pantanaje, ya pa, tu yuca. En 10:28, pues, Pedro, pengo pecuada por que ore manati cosa iba ahí a la judío, ore judío pero no ni junta o no ni embollabe ten extranjero pe. Pero se o esa caña de ruña de yara a nivel más mani peteí gentil pe. Se a tratar de impuro. ¿Y a qué se refería él? Había sido esa visión que él vio allí más o menos en el capítulo 10 verso 11 al 12, 13, o esa división. ¿No entendéis? 14, ve. Pedro y Ponacho, ve. No, segunda, huya la cosa. Oregoro seguía, año más o menos el Mesías y no, pues. Haremos más o menos el Mesías. 10 años más o menos después de la muerte del Mesías está estipulado eso. A Pedro y no, Oregondo, uy, alimento hoy afuera de impuro. Y algunos dicen, no, pues el Mesías mandó María Cruz, sube goñande y catuya, usea maya, no. Pero eso nunca dijeron eso. Ahí le tienen a Pedro diciendo en el versículo 14, Hecho 10. Ninguna cosa común o inmunda ya, segunda, uy, mía. Aún no más 10 años más el Mesías, más no güey, nada. Si el Mesías murió y dijo, uga tu usea, entonces es humana, güey. Él nunca comió. Pero no es para que coma literalmente, porque porque de mañana, Pepe, verso 17, me dice, y un pareja, Pedro, pues está sorprendido, perplejo, me dice, de lo que o significa la, para visión, no entendéis, quedó perplejo, él no sabía qué significaba esa visión. A lo mejor, y si ya, tú ya usas, no es eso. Veía, ojo, recibí más a tu joga pela gentil, bebé, ojo, hoy qué. Entró ahí, pues ve, hizo se no entendéis, gurije. Pero sé, verso 28, 10, 28, ve ahí. Sé o es acá, ñan de Yara. Pero a mí me ha mostrado el Todopoderoso
Que a ningún hombre llame yo inmundo. Amo, pero ¿en qué visión? ¿Cuándo fue que tuvo esa visión? ¿Dónde estuvo esa visión? ¿Eh? Pues, yo versículo 11, pero de cielo abierto. Y sube 11, 12, 13, le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Pero no entendéis, no, onda, no, onda, huya con anda. Y no le está, por eso, porque no le estaba diciendo que coma literal. ¿Eh? ¿Qué es lo que quería decir eso? Te dejó a tus años un tañan de la gentil cuera con aishagua alimento. Pepe y practicar la ley judía. Y que para vos es un inmundo, un gentil. ¿Sabe qué? Ella equivocaina. A Pablo Imamo pillado cuando ya podían, no, él ya no estaba practicando. Pablo dejó de practicar muchas leyes rabínicas como doctrina, como Torah, como mandamiento de Elohim. Él practicar las leyes puras. Realmente el Todopoderoso que Moisés sí. Vaya esa cama BM, 31, 32 versículos en el Nuevo Testamento donde sí, los mandamientos de la ley de Moisés, algunos, no los 613, pero más o menos una buena cantidad, a la mitad, 300 por ahí activo. Y así es. Bueno, y si quieren seguir después a discutir, lo mío de PUC, no la PUC, pues ya otra cosa. Y se puede analizar otra vez esa escritura. Entonces, la pregunta, si aquí la palabra limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, tiene que ver con vivir en santidad, vivir en consagración, en limpieza, en pureza de vida y en limpieza y en pureza de alimentación. Así es. Arecó, sí, Arecó la documento en el año 175. Tenía obispos, y la cristiana, pues, a nivel ya se iba. Recuerdo, uy, tipo de alimento puro. Ellos no comían carne de chancho, no comían sangre, no comían cualquier cosa. Se guiaban por Levítico 11. Pepe ya poseen, ya por mil la prueba. Esa para la sanidad, de viaje, te treimba así uña de ya de colonita, ve caruba ibi. Y cuando apuramos la para mí a producir los mismos ¿va tío? Tóxico. Colesterol, palo y tal, desastre. Ya canas pa. Presión alta, pa, caruba y pa. Ande, ura momita en para algo el menú de los santos. Levítico 11. Es respetar mi nena, güey, esa, y con la, con anga, pero respetar, que es a ver, 6 meses, pe. El cuadro, es arestebi con 11 en baja ya la, pero mi doctor, heita, mi serendúa, y hoy con un ratito pelañan de cuerpo, voy 11 en barra, el mi toxina, mi mala alimentación, cueo mi veneno, y ya de copa, venían de uruguay, pañan de pirecuan, mi papá, venían de cuerpo, un beca, tú veo ya pipada. A ver, 6 meses, venden alimentaron correctamente, en desintoxicado. O depende el grado B para el inland de colesterol cuera mía, la ñandu cuera mía. Toxina mía, oí ñanderu wipe, mi cosa, mi alimento, mi. Ni me yo ahorita en cuenta mi cureo, mi amba, epa, o ñande ya huye. Ni hay un estudio todo, hay un estudio. ¿Cómo le llaman los científicos a eso? Pirán, mía, o carubaipá, uruguay, o guacarroña, mía, lo itajo huye. A pobre cosa, a ti virus. A pobre catumba, pone organismo. A mí han hoy prohibido la Biblia. A lo mitad no, ya usamos ya, o veneno, oye, envenenan becatu. Pero bueno, ahí ya puedo. Pero ya pues, ser seguita, ya pues, a vender sainceno, pero obedecer los mandamientos. Que vendió hoy. Va, ese piñan de ya, o ya pota ti mandamiento, ahora y copona, mandere tener San Juan como cuerpo, como santo y como templo. Al pillo muyita y tal, y la vez, y te joder ese cuarto, usando. O si no, hay y tal, a ver, peñucado, usando. Hay una pecha lonita. Sí, ya te metí por experiencia. Oye, por 19, 20, 21, 22, 5 años. Al respetar a web receta de los santos. Pues sea ahí, sea tu maricador, pues lo A la maricador se ahí anda y voy.
cuejea tu ajupiti foto de grupo veina amba a por tiempo pe granja ve cría de cerdo. Pero ya es paiteame. Puede que empecé a respetar este alimento de los santos, esa receta que hay en Levítico 11. A seguir estrictamente la esa por es para la una pone una de barba. La cambio oía ese papá. La ñan de cuerpo, esa la desintoxicación a la sanidad. Estaba, oye, yo joven. Pero depende de la obediencia, va. Pondero bien, pues señan de remedia, ve. Ñan de ya y acuerdo. Va esta. Va esta la ñan de ya me mañan de las recetas ande a tu de cuasein va a ver porque vos estás bajo una gracia malentendida, jare caruba y pan de templo. Eso sí pan de planjemba. Después ajá pan de coletero pa, de corazón caputa, nega tu lleva hasta una cuadra. Había la doctor, veja, y no hay que nutricionista, debe caruba y paite. Hey, de la nutricionista, bueno, pea, de uta. Pean de uveima. Jare, yo voy a respetar las y ande ti nutricionistas a la ñande yara y mande are más a un palabra pean de respetar. Va, esta pea. Pues se llana sea. Socorra, va, y la llevo otra vez. Ñande al revés te oísa. Qué bárbaro. Pero bueno, cada uno con su decisión. Ay. Las pintas, va, y pucugo. Sí, una cosa es, bueno, obviamente, algo ya entendemos mañana que cuando habla ahí también de contaminación de cuerpo y espíritu, que el pecado también contamina, no solo como solés enseñar que la alimentación, ¿cierto? Esa contaminación, el pecado es, va, es el pecado, que voy a entender más hoy. Pepe ya ahí, pues, te mandé. ¿Qué es el pecado? Primero Juan 3:4, eso definir la pecado, violación de la ley, transgresión de los mandamientos. Ahí está, ahí ya tenés todo. Contra. Pea ni de no, pea sea uta, pea ñande ya, güey, ya ni de esto es cosa dana eva. Pea que ni de pea que ni ya poja, pea que no, ya poja tu hijo Satán. O ya pónganse ahí paite. O cambia paite si la palabra Satán. Ako anga pesano yo cambia para la palabra, cambia para la término, cambia para la tiempo, wa uja ñande ya usan de maya uara ñandera su paña de plan en base. En el corazón apenas va a po. Sí, pecado es transgresión. O sea, cuando está hablando ahí en 7:1, en síntesis, ñande, bueno, ñañe contamina, que ahí se contamina, pero cosa puro, es adultera, remo ingreso, anda ahí puro, ve cambu puro. Ella rembo, y anda ahí me cambu puro. Ya sema de la pureza, ya andas de veima original. Lo que te está diciendo Pablo ahí, que tenés que ser un hijo original viviendo en santidad, un santo original, no un santo de boca para afuera que se hace llamar santo, que estamba hoy ella por la en la Biblia, vea que tabemba ella por la y anda ni ella por, pandas ahí santo, para ti, vaya digo ya pete títere, pete muñeco, no, era santo pero andas ahí. Mm. Perfeccionando la santidad en el temor, ahí está. ¿Y qué es el temor de respetarle a él y obedecerle? ¿Y cómo se le respeta y obedece? Va a hablar yo, ¿qué es la obediencia? Ah, la obediencia, oh, ya por la ñana de yamba, inde la de ya pojan. A la peonía la jamba, en la Biblia, a pepe en la escritura, en la escritura. La mitad a veces tipo un dino mungueta. No, Pepe coge y mandé, te dice que tenés que ser obediente, ¿y por qué Pepe no sos obediente? Pero ¿qué es la obediencia? Eso es lo que yo me pregunto, hija. En fin y al cabo, todo el mundo habla de obediencia, pero ¿qué realmente es la obediencia? Dice, esta es la obediencia. Cuando vi la Biblia habla de, por fin, eso ella por mí te pregunta, y gusto años en eso. Cuando la Biblia te habla de obediencia, es hacer lo que el Padre ordena en su palabra. Y que habló por medio de los profetas, por medio de su hijo y por medio de los apóstoles. Hamba, había un lombo,
Va, es inde ya obvio no es acuerda el mandamiento o inventar pico y pajúa, no. De esta referencia a lo que enseñó el Mesías tiene conexión con los 5 primeros. Pean en ella, po. Sencillo. Porque pico decimos, somos obedientes a la palabra, pero donde aceptar el mandamiento, me de ella, pues ya no cumplía. Entonces, eres la de obediente. Mucho lo estamos capulando de obediencia. Vea, pues. Entonces, ¿hay mandamientos que tenemos que cumplir? Sí. ¿Hay mandamientos que no nos corresponde? O hay mandamientos negativo y ya. O para es importante ya identificar, ya practicar, ya estudiar. Entonces, identificar qué es la obediencia. Algunos dicen, a tu pavo, vea, lee la Biblia, ahora, bueno, eso es práctica, está bien. Pero obediencia es también hacer lo que te ordena el Padre, que habló en su palabra, o en la Biblia, habló por medio de los profetas, habló por medio de Moisés, habló por medio de Isaías, habló por medio de quién, de todos los profetas, habló por medio del Mesías, habló por medio de Pablo, habló por medio de Pedro, y mañana la palabra de allí. Allá topa, jabe, pea, y ya, po. Va en el ya, pues. Mañana pretexto. Sencillo. Y bueno, oíme, ya pues a ver, ya frena, algo y veo ya por andu, bueno, ya te ya claro. Oíme acá pues ando por andu. Bueno, ese ya mujer ya puede venir a enviar poco de día a la guajira página, que catorano hermano que era ya yo to pata con era muy hemos salud bendiciones hasta mañana mande.